Capítulo 5. Creer. Parte 3. Manos invisibles, también conocido como providencia invisible. Esos eran nombres para el poder que residía dentro de Subaru, el poder de la bruja que se manifestaba debido al factor bruja. Según lo que oyó de la equina bruja dentro de la tumba en el santuario, había heredado su factor bruja al matar a Betelgeuse. Y a decir verdad, no podía decir qué tipo de desventajas podría haber causado absorberlo. Pero no había duda de que el hecho de que Subaru heredara esas manos invisibles se había debido al factor bruja. Sinceramente, Subaru prefería no imaginar la posibilidad de que Betelgeuse siguiera viviendo de algún modo dentro de él. Odiaba a Betelgeuse. Lo despreciaba. Creía que el mundo estaba mejor con el muerto, y, sin embargo, ¿qué es este sentimiento que se apodera de mi pecho? Agitándose, arremolinándose, una voz sin sonido se animó mientras las manos negras salían de él. Era una mezcla incomprensible de emociones, alegría por haber despertado, júbilo por haber recuperado el poder y un profundo deseo de ser deseado, de ser llamado de nuevo al servicio. No se podía explicar como las propias emociones de Subaru. Era como si el propio factor bruja se estuviera regocijando. La oleada de emoción y euforia al ser liberado y una tormenta interminable de gratitud. La expresión de Regulus se puso rígida al oír el grito de Subaru. Miró frenéticamente a su alrededor, buscando a las manos invisibles, pero era imposible verlas. Al fin y al cabo, eran invisibles, la versión inferior a la habilidad invisible y letal del hombre al que Regulus había despreciado y menospreciado hacía unos instantes. Solo había una mano, y apenas tenía alcance. Además, sus capacidades eran totalmente inexploradas y desconocidas. Era irrisoriamente inadecuada para salir de este callejón sin salida. El primer paso, activar la habilidad, había sido un éxito. Subaru se adentró en territorio inexplorado con el segundo paso. Obedeciendo la voluntad de Subaru, la mano negra que parecía estar cosida de sombras se movió lentamente. El objetivo era Emilia, así que estiró sus dedos negros como la tinta hacia su corazón palpitante. Emilia no podía ver los dedos negros, pero sus ojos se abrieron ligeramente, como si de repente se encontrara con alguien a quien no esperaba ver. Y entonces Emilia sonrió débilmente, por Subaru y también por alguien que no era Subaru. Oh, así que ahí es donde estabas, Jeuse. Emilia extendió ligeramente los brazos, con voz suave de comprensión y afecto. Reconociendo aparentemente lo que Subaru pretendía y lo que estaba a punto de ocurrir, ofreció de buen grado el camino más corto hacia su corazón. Subaru extendió la mano sin vacilar. Los dedos negros como el carbón se deslizaron dentro de su pecho. Cuando los dedos atravesaron su pálida piel, sus hombros desnudos se estremecieron ligeramente, pero la mano no se detuvo. Pasando por el esternón y entre los pulmones, llegó a la fuente de su pulso. La mano mágica llegó al corazón de Emilia. La segunda fase había sido un éxito. Había un sudor frío en la frente de Subaru debido a su inquietud por tocar su corazón usando esa mano. Subaru sabía por dolorosa experiencia que dedos como los que estaba controlando en ese momento podían aplastar fácilmente un corazón. Cada vez que rozaba el tabú de revelar su capacidad de bucle, la mano de la bruja lo castigaba. Y no había nada que dijera que lo que estaba intentando hacer no le llevaría exactamente al mismo tipo de tragedia. Hasta ahora había ganado sus apuestas. Por desgracia, no había precedente alguno para la tercera y última etapa de su apuesta arriesgada. Solo tenía la vaga sensación de que podría ser posible, y eso había empujado a Subaru a probar esta táctica extrema. Todo lo que quedaba era el valor para poner la última pizca de fuerza necesaria en esos dedos oscuros. ¿Eran las manos invisibles un poder que podía salvar vidas? Subaru no podía saber cuántas vidas habían cegado al servicio de Betelgeuse Romaine Conti. La respuesta clásica era que todo dependía de cómo se utilizara el poder, pero había muchos poderes que solo podían usarse de forma muy limitada. ¿Era posible que las manos invisibles fueran un poder que solo podía utilizarse para destruir? ¿Era incluso posible que se utilizaran para salvar a alguien? Subaru, en su momento de vacilación e indecisión, a pesar de que no debería haber sido capaz de oír la voz de Emilia, era de alguna manera fuerte y clara. Mientras él luchaba por dar el último paso, ella solo dijo una cosa: está bien, confío en los dos. ¿En quién y en quién? Emilia confiaba en Subaru y en otra persona que no era él. Pero era penoso lo dispuesta que estaba a creer, como si estuviera segura de que la mano nunca le haría daño. Oh. Aúlla mi tercera mano. Las sospechas que albergaba hacia el sombrío poder de su interior se despejaron. Ya no importaba cuál fuera la fuente del poder. En ese momento, estaba dentro de Subaru, y él quería desesperadamente salvar a Emilia, así que sí podía hacerlo. Los dedos cosidos a la sombra se cerraron dentro del pecho de Emilia. Emilia gimió suavemente al sentir los dedos pasar suavemente por la superficie de su corazón. Su expresión parecía más de cosquillas que de dolor. Sus mejillas y su cuello enrojecieron cuando los dedos apretados de la mano se aferraron a algo.
al pulso que estaba separado del que mantenía la vida de Emilia. A un corazón de león demasiado pequeño. Te tengo. No tuvo la compostura para sacarlo suavemente. La mano mágica de Subaru se apretó fuertemente alrededor del corazón que latía tan audazmente dentro de Emilia. Sin herir en absoluto el corazón de Emilia, aplastó el órgano parásito del fraude que se atrevía a hablar de amor. Todo lo que necesitó fue un apretón de su invisible e inexistente mano. Pero tuvo que pagar el precio de un nivel de concentración que nunca antes había logrado y de utilizar un poder que no era originalmente suyo. Subaru se sintió asaltado por un dolor como si le estuvieran retorciendo los órganos internos, y una aplastante sensación de vacío brotó de su interior mientras caía de rodillas. Daba atajos incontrolables, el sabor metálico de la sangre se mezclaba con la saliva. Subaru. Emilia tendió la mano a Subaru mientras éste se arrodillaba en la calle inundada, con un poco de sangre saliendo por la comisura de los labios. Subaru se llevó la mano blanca y pálida a la frente. Estás viva, ¿verdad? MMHMM. Estoy bien. Mi corazón sigue funcionando bien. Mientras él confirmaba que la sangre seguía transportando calor por todo su cuerpo, Emilia comprobó su propio pulso con la mano libre. Era un latido lleno de alivio, y Regulus los observó a los dos con una mirada de absoluta confusión. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ignorar a todo el mundo a tu alrededor mientras te retiras a tu pequeño mundo. Explícame el sentido de esa estúpida farsa de hace un momento. Mirándolos a los dos tan juntos, los ojos de Regulus brillaron con rabia. Mirándole, Subaru dejó escapar un pequeño suspiro. ¿Aún no te has dado cuenta, de qué estás hablando? Esperas que la gente simplemente entienda y se dé cuenta de las cosas sin que tú tengas que decir nada. Eso es un acto de agresividad intentando controlar los pensamientos de los demás. Tienes los pies mojados. Regulus estaba a punto de estallar en una nueva irritación cuando Subaru le señaló los pies. Estaba visiblemente indignado mientras su mirada seguía el dedo de Subaru, pero cuando vio sus zapatos, se dibujó una expresión de desconcierto en su rostro. Los zapatos blancos a juego con su traje blanco se estaban empapando del charco de agua en el que se encontraba y ya se habían ensuciado bastante. Los ojos de Regulus se abrieron de par en par cuando por fin se dio cuenta de lo que eso significaba. Comprendiendo por fin la situación, Regulus blandió el brazo hacia arriba en un arrebato de ira. Pero antes de que pudiera hacer nada, una pierna larga y pálida se extendió con elegancia, dándole una patada justo en la cara. Incapaz de levantar ningún tipo de defensa, Regulus se golpeó dolorosamente contra el suelo mojado con un gemido. Su traje estaba salpicado de barro y tenía una marca en la cara donde había aterrizado el zapato. BGH. Regulus se llevó la mano a la cara en estado de shock, como si no pudiera creer lo que había pasado. Mirándolo desde arriba después de dar aquella espléndida patada, Emilia apretó los puños. Lo hemos conseguido. Por fin podemos darle. Yo. Al oír el breve grito de Emilia, el rostro de Regulus se tornó carmesí mientras estallaba en una nueva ira. Recogió un puñado de agua mientras se levantaba, con la intención de golpear a Emilia con una ráfaga de gotas de agua. Pero aún estaba desequilibrado por el impacto de la patada, y la salpicadura que soltó salió disparada. ¿Y como su torso estaba desprotegido? Las artes de la marca de hielo. GBGHHHH. Un martillo de guerra de hielo se formó en la palma de la mano de Emilia, y lo soltó con un golpe que casi parecía un movimiento de golf. Dio en el blanco, clavándose en Regulus. Ese golpe contenía suficiente fuerza como para aplastar órganos y envió fácilmente al villano volando hacia atrás contra una pared cercana. En lugar de atravesar la pared, su espalda se llevó todo el peso del impacto, y Regulus se desplomó mientras tosía terriblemente, incapaz de recuperar el aliento. Aspirando sangre y vómito, Regulus los miró a los dos con un rostro que parecía la encarnación de la ira. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ustedes? ¿Cómo es posible que alguien como ustedes haya hecho esto? ¿Qué le hicieron a la autoridad de la avaricia? ¿A mis derechos? Si no puedes entenderlo después de haber visto todo eso, entonces sería una pérdida de tiempo molestarse en explicarlo. Pero está bien, es bastante simple. Disfrutando del patético espectáculo mientras Regulus vociferaba y deliraba, Subaru hizo una mueca mientras ocultaba su propio dolor. Era una sonrisa no menos malvada que la de Betelgeuse. Después de no tomarte nada en serio y de ir por la vida en modo fácil, te has llevado tu merecido. Incluso si no entendía todas las palabras, el hecho de que Subaru le estaba menospreciando le llegó alto y claro. Regulus soltó un gruñido agudo, ignorando a Emilia para apuntar a Subaru. Pero Emilia no iba a quedarse de brazos cruzados. Lo primero son todas las partes de las esposas, me aseguraré de coger hasta la última. No jodas con MGH. Emilia dio un paso adelante, soltando una patada ascendente que golpeó a Regulus justo en la barbilla, lanzándolo por los aires, y una vez que estuvo suspendido,
lo golpeó en el torso con una estocada con la palma abierta, estrellando violentamente a Regulus contra la pared otra vez, al destrozar el mismo lugar donde el martillo de hielo le había machacado los órganos internos, y una vez que se estampó contra la pared, Emilia desató una hermosa serie de puñetazos por todo su cuerpo. ¡Uyayayayaya! Uria, a pesar de los lindos gritos, cada uno de los puñetazos de Emilia era lo suficientemente potente como para destrozar huesos. Sin ofrecer siquiera una mínima resistencia, la cara de Regulus se cubrió de sangre en un instante. Inmovilizado contra la pared, no podía caerse y estaba atrapado siendo un saco de boxeo. La cara, el plexo solar, los costados, el cuello. Emilia aplastó sin piedad cada parte del cuerpo humano que pudiera considerarse un punto vital. Fue una furiosa tormenta de ataques que no se parecía a nada de lo que había hecho antes, y después de asestar un último puñetazo recto, ese es el último. 53. Al recibir el último puñetazo en el pecho, irónicamente justo donde estaba su propio corazón, la pared que había detrás de Regulus se derrumbó por la fuerza sostenida de la descarga, y su cuerpo se desplomó en el suelo con un doloroso gemido. Si Subaru se hubiera visto envuelto en semejante tormenta de ataques, probablemente habría muerto al menos 3 veces, y justo cuando parecía que Emilia podría haberse dado por satisfecha después de todo aquello. Eso se encarga de su parte. Ahora terminar esto bien. Emilia saltó hacia atrás, extendiendo las manos mientras incontables témpanos llenaban el cielo nocturno, rodeando el edificio en el que había caído Regulus. Después de esa paliza no letal, la destrucción llegó en un aluvión concentrado de témpanos mucho más letales. Regulus enfureció a la persona equivocada. Su error y su pecado estaban enfureciendo a Emilia, que normalmente era amable hasta la exageración. Ni siquiera tuvo nada que decir mientras descargaba los témpanos contra el edificio en el que Regulus había desaparecido. El edificio de piedra se derrumbó por completo, y el sonido del hielo resquebrajándose llenó el aire. Los témpanos eran tan afilados como espadas y, naturalmente, cualquiera que quedara atrapado en aquella lluvia de proyectiles no sobreviviría. Los fragmentos de hielo que se rompían creaban una espesa niebla blanca que congelaba la capa de agua de las calles. Las calles inundadas se cubrieron de una capa de hielo hasta donde Subaru estaba arrodillado. Incluso teniendo en cuenta a Subaru, había desatado tanta devastación. No había forma de que Regulus siguiera vivo después de eso. No después de haber sido golpeado tanto. No cuando ni siquiera estaba claro si aún estaba consciente antes de que comenzara la matanza. Pero... realmente, te volviste loco. Una sombra blanca emergió lentamente de la niebla blanca que se asentó tras el fin de la tormenta de hielo. Con el traje manchado de sangre, Regulus permanecía de pie mientras se frotaba el rostro deforme. Respiraba entrecortadamente y sangraba por la frente, pero no había sido congelado ni ensartado por el hielo, casi como si hubiera recuperado el efecto de su corazón de león durante un segundo. Así que es así. Al ver que Regulus se agarraba el pecho mientras luchaba por respirar, Subaru se dio cuenta de lo que pasaba. Podía invocar el efecto de su corazón de león mientras su corazón estaba dentro de él. Por supuesto, si detienes tu propio tiempo para ser invencible, eso significa detener también tu corazón mientras está dentro de ti. Es la invencibilidad con un límite de tiempo, ¿no? Aparentemente acertado, el rostro de Regulus se retorció con cruda furia mientras soportaba el dolor en el pecho. Si había un límite de tiempo, entonces Emilia podría mantener el ataque con puro volumen, y eventualmente sus ataques lo atravesarían. En ese momento, Regulus no era más que un enemigo estándar de la multitud que, además, contaba con el mayor poder de ataque del mundo. Ese sabes. ¿No crees que esto es un poco injusto? Mientras Subaru trataba de analizar sus respectivas fuerzas de combate, Regulus le señaló de repente y luego a Emilia, mirándoles a los dos. ¿Estás orgulloso de ti mismo? 2 personas confabulando para acosar a una sola persona. ¿No sienten ningún tipo de vergüenza? ¿La vacilación o duda natural que cualquier persona razonable podría sentir al hacer eso? Eres realmente increíble. Con la misma boca que había usado para decir todo durante la pelea cuando estaba encima de todo, gracias a los efectos de su corazón de león, estaba apelando sinceramente a su sentido de la corrección en el momento en que estaba en desventaja. La desfachatez de todo aquello hizo volar la incredulidad de Subaru, ganándose una especie de respeto atónito. Era imposible que volviera a conocer a alguien tan carente de rasgos rescatables en toda su vida. ¿Así que tú eres uno de esos? Solo un cobarde lucha 2 contra 1, así que luchemos limpiamente. ¿Crees que así es como se supone que debe ser un duelo? Así es. Es lo natural y lo razonable, ¿no? ¿Quién crees que soy? Soy Regulus Corneas, el arzobispo de la avaricia del culto de la bruja. El ser más contento, más inamovible de este mundo. Su voz temblaba mientras Regulus se miraba las manos, como si se aferrara a algo dentro de ellas.
Subaru solo quería apartar la mirada, avergonzado, y como no le quedaban palabras para Regulus, Emilia respondió en su lugar: todo lo que dices cambia constantemente, y cada palabra que sale tu boca es vacía y sin sentido. Creo que eres la persona más patética del mundo, NGH. Basta ya. Te arrepentirás de haberme dejado en ridículo. Incluso su reacción al ser despreciado era patéticamente superficial, y todo lo que podía hacer era seguir repitiendo las mismas viejas líneas cansadas. Subaru suspiró al ver cómo se agitaba impotente. Regulus no tenía ni idea de cómo ganar si no era partiendo de una posición abrumadoramente superior. Si aún podía usar su corazón de león durante breves periodos de tiempo, entonces debería ser posible idear algunas formas diferentes de ganar, aunque las probabilidades fueran increíblemente escasas. Pero en cuanto la situación se complicaba lo más mínimo, Regulus se rendía sin siquiera explorar los bordes del tablero. Te pasas la vida patinando sin intentarlo y acabas tropezando de las formas más inesperadas. Recordando un poco su propia vida cuando miró a Regulus, Subaru miró hacia el cielo. Hola, Regulus. Querías un bonito y justo 1 contra 1, ¿verdad? Sí, por supuesto. De ninguna manera un caballero como tú se escondería detrás de la falda de su dama para animarla, ¿verdad? Tomando la iniciativa en el momento que le convenía, Regulus recurrió a sus mañas de negociador para intentar asegurarse una vez más una posición de superioridad. Entre Subaru y Emilia, la fuerza de combate de quién era mayor. Ni siquiera era una pregunta que mereciera la pena plantearse. Y si mataba a Subaru primero, podría ser capaz de crear una apertura momentánea mientras Emilia estaba preocupada por su muerte. Poner a trabajar el poco cerebro que tenía era al menos mejor que nada. Pero no tenía ninguna posibilidad de vencer a Subaru con lo débil que era su resolución. Encontrar una línea ganadora de lo que debería haber sido jaque mate era la base de las batallas de Subaru Natsuki. En ese sentido, Regulus había perdido desde el momento en que eligió ir tras Subaru. Supongo que es natural que un caballero luche, después de todo, por supuesto. Entonces, siento volver a hacerte esto, pero te dejaré el final a ti. Subaru respondió no a Regulus, ni a Emilia, sino mientras levantaba la vista. Los ojos de Regulus se abrieron de par en par. Al instante siguiente, un ardiente caballero rojo descendió de los cielos. Entendido, como caballero, permíteme aceptar este desafío. Cayendo desde el cielo, el santo de la espada aterrizó justo delante de Subaru y Emilia. El agua del suelo donde aterrizó chisporroteó y se evaporó, y la ola de calor que emanaba de él derritió el mundo helado y devolvió al suelo sus colores naturales. Mientras el hielo se derretía a su alrededor, Reinhard Van Astrea se reincorporó a la batalla. A diferencia de la falsa mística de Regulus, él estaba revestido de la fuerza de una bendición divina que solo se concedía a los amados por el cielo. Imposible. Te lancé al cielo. Sé cómo. Eso fue bastante problemático. Incluso yo estoy indefenso si soy lanzado al cielo. Sin embargo, cometiste un único error. No deberías haberme lanzado hacia la luna. La boca de Regulus se abrió en shock. Pero era natural que Regulus reaccionara así. No había otra forma de tomarse lo que Reinhard acababa de decir. Solo podía interpretarse como que lo habían lanzado hasta la luna y luego se había lanzado desde un cuerpo celeste literal y había vuelto. Reinhard Van Astrea de los Santos de la Espada, miembro de la Guardia Real del Reino de Lugunica y caballero de Lady Felt. Reinhard se enderezó, poniendo la mano en la espada que llevaba a la cintura mientras se presentaba formalmente. Se puso en posición de firmes, solicitando una lucha recta y honorable. Era la forma universal de un duelo. La etiqueta que incluso la cazadora de entrañas él había observado. Sin embargo, Regulus levantó ambas manos y gritó. Espera. Espera. Esto es una locura, ¿verdad? El santo de la espada no tenía piedad con quien rechazaba el camino del guerrero y profanaba la sagrada etiqueta de un duelo. Haciendo caso omiso de los gritos de dolor del villano, que intentaba salirse con la suya de la forma más desagradable, la llama brillante desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Y al instante siguiente, soltó un solo tajo de su espada. El golpe cegador aterrizó en la entrepierna de Regulus antes de continuar hacia arriba en un único movimiento fluido, enviando a Regulus volando hacia el cielo muy por encima sin ni siquiera la oportunidad de gritar. Regulus fue enviado lo suficientemente alto como para poder ver toda la ciudad que tanto había devastado en su alboroto destructor. Se oyó un grito, que no era ni un chillido ni una maldición, que resonó en el cielo nocturno de la ciudad. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.